El PSG quiere a Nico Williams. Vamos a ver si se pone divertido este asunto, porque muchos daban por hecho que el fichaje por el Barça ya estaba hecho. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues información de Mario Cortegana en The Athletic. El PSG tiene como objetivo fichar a Nico Williams, ¿no? A ver, viniendo de Mario, y no es porque sea mi amigo, simplemente porque creo que su trayectoria la avala, esta información va bien tirada con total seguridad. Después ya veremos qué ocurre, en qué termina, si es uno de los varios objetivos que tiene y se centra en otro. Pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, esta es la información de Athletic y quiero comentaros el sentido que le veo, ¿no? A que el Paris Saint-Germain tenga interés en Nico Williams y después cómo esto puede complicar o no complicar la situación del Barcelona y cómo puede hacer buena o mala la estrategia que ha seguido Laporta hasta ahora en este asunto, ¿no? Y efectivamente me voy a repetir en algunas cosas, pero en algunas cosas que he criticado, pero eso creo que le va a dar más coherencia, ¿no? A mi opinión, para que veáis que es la misma opinión eh, tanto cuando pinta bien como cuando no pinta tan bien, ¿no? A ver, el Paris Saint-Germain ha perdido a Mbappé, eso no le escapa a nadie. Se le ha relacionado al Paris Saint-Germain con Leao, información que me consta que iba bien tirada, ¿no? Tenía yo una información en el mismo sentido. Se le ha relacionado recientemente con Vítor Osimhen, delantero centro, y bueno, y se le va a relacionar a otros jugadores importantes con total seguridad, porque después de la salida de Mbappé, el vacío es terrible, ¿no? Es verdad que el Paris Saint-Germain va a tener que acabar pagándole a Mbappé pues, la totalidad del contrato, ¿no? Por lo menos hasta 30 de junio, pero también es verdad que el Paris Saint-Germain libera un gasto que hubiese tenido este año de 200 y pico millones de euros que evidentemente no van a ahorrarlos, ¿vale? Evidentemente van a gastar una parte importante en tratar de mejorar el equipo y darle a Luis Enrique herramientas para competir la Champions. Yo personalmente, hace días, ¿no? Razonaba que, que el Paris Saint-Germain me parecería un candidato muy potente para fichar a Nico Williams, quizás el más potente, si no fuese porque tenían a Barcolá. Barcolá es un extremo izquierdo que a mí me gusta mucho, que tiene 21 años, que en su primera temporada con el Paris Saint-Germain yo creo que ha estado realmente bien, ¿no? No le ha venido grande la situación. Con Francia incluso yo creo que también ha dejado sensaciones muy positivas en la Eurocopa y bueno, siendo un extremo izquierdo claro, ¿no? Igual que Nico Williams, la única pega que yo le ponía, ¿no? A que el Paris Saint-Germain entrase de lleno a la operación Nico Williams era realmente Barcola, ¿no? No se me ocurrían muchas más. Es cierto que Mbappé podía tener tendencia, ¿no? Y la tenía, a caer a la izquierda, pero Mbappé ya en el Paris Saint-Germain estaba jugando en muchas ocasiones, pues eso, de falso 9, de Benzema, ¿no? Como he dicho en muchas ocasiones, y eso le hacía compatible con Barcola, ¿no? En ese aspecto, Nico Williams y Barcola sí que me parecen cromos más repetidos, ¿no? Eh, pero eso no convierte a Nico Williams en un objetivo poco apetecible para el Paris Saint-Germain, sino que a lo mejor, bueno, pues en un jugador que supondría un reto, ¿no? Mezclarlo con Barcola o que supondría, digamos, que Barcola volviese a estar en el banquillo, ¿no? Como opción desde, vamos, de revulsivo en las segundas partes. Por eso, eh, aunque el Paris Saint-Germain me parecía con una gran necesidad de unir nombres como los de Nico Williams, ¿no? A su equipo y también volver a recuperar esa preponderancia en el mercado, me descuadraba un poco de Barcola. Parece que para el Paris Saint-Germain, para el Kelaifi, para Luis Enrique, lo de Barcola no es realmente, ¿no? Un problema y por lo tanto sí que están yendo a por Nico Williams. Ya veremos con qué posibilidades de éxito, ¿no? Evidentemente nadie discute que puedan poner los 58 millones de la cláusula, que puedan inscribir a Nico Williams y también que le puedan hacer la mejor oferta en cuanto a salario, ¿no? Por lo tanto, eso no va a ser un problema. ¿Cómo le complica esto al Barcelona? Pues hombre, si la irrupción del Paris Saint-Germain es fuerte, realmente va a poder proponerle a Nico Williams una mejor oferta salarial que el Barcelona.
Eso yo creo que con total seguridad, ¿no? Creo que es indiscutible que si el Barcelona le puede pagar 6 netos a Nico Williams, pues el PSG va a poderle pagar 9, ¿no? O 10 incluso, ¿no? Va a poder siempre ofrecer algo mejor. A nivel proyecto deportivo, bueno, pues es discutible, ¿no? Yo creo que el Paris Saint-Germain y el Barcelona están más o menos, ¿no?, en un mismo escalón a nivel de posibilidades de ganar la Champions. El año pasado fue el PSG el que eliminó al Barcelona, pero estaba Mbappé en sus filas. Y creo que a nivel Champions están en un escalón bastante parecido. El Paris Saint-Germain tiene más posibilidades de ganar su liga que el Barcelona, ¿no? Pero la liga española también tiene más prestigio, ¿no? Y digamos que seguramente le apetezca más a Nico Williams, ¿no?, que la liga francesa. Por lo tanto, ahí veo, bueno, que Nico Williams en bruto, ¿no?, podría preferir Barcelona en caso de salir, pero que, bueno, pues que a nivel, digamos, económico y a nivel proyecto deportivo, el Paris Saint-Germain pues puede tirar bastante también, ¿no? A nivel social, para un jugador de Athletic de Bilbao, con todo lo que está pasando este verano, creo que es más fácil, en caso de salir del Athletic Club, irte a una liga extranjera, Premier o Ligue 1, que irte al Barcelona, ¿no? Porque la humillación pública a la que está sometiendo el Barça, ¿no?, la falta de respeto al Athletic Club que os comentaba ayer, creo que es palpable, ¿no? Y creo que está ya en la afición y está en el propio club, ¿no? Ha sido demasiado grotesco, ¿no? Cómo Laporta ha dicho públicamente que iba por un jugador del Athletic Club, cómo Javier Tebas ha hablado del posible fichaje del Barça de Nico Williams. Todo esto, evidentemente, está generando un caldo de cultivo, está generando una crispación en Bilbao bastante lógica, que para el jugador no debe ser fácil de gestionar, ¿no? El jugador está tremendamente agradecido a su club, está su hermano ahí, hay unas raíces, ¿no?, que son evidentes, y para el jugador, políticamente o socialmente, en caso de salir del Athletic, sería más fácil pues hacerlo fuera de España, ¿no? Especialmente fuera de la opción del Barcelona. Lo hemos visto con otros jugadores, ¿no?, como Fernando Llorente, como Jaime Martínez, ¿no?, como Ander Herrera, que estos no salieron, ¿no?, a un equipo español, estos salieron fuera, y creo que eso también les generó una posibilidad de vuelta, ¿no? Y digamos que una relación, ¿no?, con la masa social del Athletic Club más sencilla. Por lo tanto, este podría ser, paradójicamente, un incentivo también para Nico, ¿no? En caso de querer salir, que yo no tengo claro que quiera salir, ¿no? No estoy aportando información en este caso, la opción del Paris Saint-Germain puede ser más sencilla, ¿no?, para él. Porque el Paris Saint-Germain, en todo caso, llegaría, pagaría la cláusula y no habría ni humillación pública ni, bueno, pues todo este contorsionismo mediático al que para mí es totalmente gratuito. Y aquí es donde engancho con lo que os decía, ¿no? Creo que la estrategia del Barcelona es contraproducente, ¿no? Cuando tú estás continuamente filtrando, ¿no?, y ya no solo filtrando, sino declarando públicamente que quieres fichar a este jugador y que la decisión ya es suya, y vas poniendo plazos, ¿no?, y vas calentando tanto la cosa, lo que estás generando es una crispación en Bilbao importante que puede condicionar la decisión del jugador, y lo que estás generando también es un efecto llamada en otros clubes. Por supuesto que el resto de clubes saben quién es Nico Williams, han visto la Eurocopa, ¿no? Eso es indiscutible. Pero cuando tú vas calentando tanto la cosa, pero no rematas, otros equipos ven cada vez más tentaciones de meterse y, bueno, y convencer al chaval, ¿no?, que puede estar ya con la cabeza completamente loca, ¿no? Así que me parece contraproducente lo que ha hecho el Barcelona. Ellos sabrán, ¿no? Ellos sabrán lo que hacen, pero a mí me parece que lo único positivo para ellos es que es verdad que están generando una presión que puede terminar, ¿no?, convenciendo al jugador, pero también puede terminar saturando al jugador. Desde luego al resto ya nos han saturado, ¿no? Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.